El Señor me recordó un versículo que está en Isaías y que me dio una respuesta genuina e importante para contextualizar de aquello que les voy a enseñar hoy. Se los voy a leer. Es Isaías 53:5. Es una profecía del profeta Isaías, valga la redundancia, acerca de la persona de Jesús. El versículo dice así: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Ese es el porqué, ¿verdad? Él dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces ya está el por qué, pero el para qué es esto. Si Él hizo todas esas cosas que van contra el instinto humano y que son completamente irracionales cuando recibía castigo, era para justamente lograr esto. ¿Lograr qué? Para que nosotros estuviéramos en paz en primer lugar y para que nosotros pudiéramos ser sanados. Entonces, ese nivel de ensañamiento sobre la persona física de Jesús tuvo como objetivo, y ese soporte, esa capacidad extraordinaria de Jesús soportar, no fue irracional, porque Jesús sabía que estaba logrando algo para nosotros en ese acto. ¿Me sigue? ¿Qué cosas estaba logrando? En primer lugar, paz para nosotros. Él estaba llevando el castigo de nuestra paz. Y en segundo lugar, el azote para que nosotros no estuviésemos enfermos. Ok. Entonces, pensando en función de estas cosas, ¿verdad? De que Él lo hizo para nosotros, para beneficiarnos a nosotros, llegó a una conclusión. Y es que como creyentes nosotros tenemos el deber, porque es un deber, de honrar el sacrificio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿De qué forma vamos a honrar entonces el sacrificio de Cristo? Es lógico que debemos rendirle adoración, es lógico que debemos aceptarlo en nuestro corazón, pero yo hablo de manera práctica y personal. Si Él recibió el castigo por nuestra paz, nosotros tenemos que impedir o detener todo intento de robarnos esa paz. Amén. Porque tenemos derecho a la legítima defensa, y ese es el título del mensaje, legítima defensa. Entonces hoy no me voy a referir a la parte de la sanidad, sino a eso, a esa paz que Jesús ganó en beneficio de nosotros. Amén. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿se entiende? Ahora vamos a entrar poco a poco, porque como les dije al principio, es un tema quizás un poco complicado de explicar, pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo y con la anuencia de todos ustedes, esto va a salir magnífico y van a salir de aquí edificados y motivados. Y vamos a saber cómo actuar en este caso. Ok, voy a ir a mi pasaje principal. Vamos a leer Romanos 12 del 17 al 21. Ok, dice la palabra de Dios de esta manera, dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue, la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Amén. Ok, esto lo escribió el apóstol Pablo. Y son instrucciones puntuales que él le estaba dando a las personas de Roma acerca de cuál debería ser su comportamiento para con los no creyentes. ¿Ok? Él estaba dando estas instrucciones en cuanto a los cristianos para saber cuál debería ser su comportamiento para con los no creyentes. Y hay un par de cosas, todo es muy importante y muy resaltante, pero hay versículos donde quiero hacer énfasis. El primer versículo es el 18. Él dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Lo otro que es bien resaltante es que él dice él dice en el siguiente versículo: queridos amigos, nunca tomen venganza.
Ok, ¿a quién le estaba diciendo Pablo a esto? Cada vez que cito Romanos, les recuerdo que Pablo le está escribiendo esta carta a personas que estaban siendo torturadas por el César, por Nerón. Entonces esto que le está planteando Pablo es prácticamente imposible a estos cristianos, pero no lo hace como de manera idealista, sino que él les está dando una instrucción que debemos entenderla entre líneas. Cuando él dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, si lo tratamos de unir a lo que le dije en primer lugar, a la profecía de Isaías, es por el hecho de que la paz tiene un precio, ¿de acuerdo? Su paz tiene un precio. La paz de estos creyentes tenía un precio. ¿Cuál era el precio de esa paz? A ver, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. La cruz es el precio de la paz que nosotros recibimos. Entonces, cuando algo es valioso, ¿cuál es nuestro deber hacia eso? Oye, cuidarlo. Si usted tiene algo que tiene mucho valor, usted lo cuida, porque es su deber cuidar lo que usted considera valioso. Pero él pone un condicionante, él dice, no tomen venganza. No se venguen. Entonces, es importante que entendamos que en el contexto en que Pablo escribe estas palabras, les está planteando a las personas que tenemos que tratar de hacer valer nuestra paz y de mantener y de luchar por nuestra paz, porque nuestra paz la procuró el Señor para nosotros. Y más aún cuando las condiciones no están perfectamente dadas. El mismo Pablo que le escribió esto a los romanos, en el libro de los Hechos por lo menos, vemos que en 3 ocasiones apela a su ciudadanía romana para hacer valer su paz. ¿Me sigue? En 3 ocasiones donde estaba siendo objeto de abuso, él dice, yo soy un ciudadano romano, merezco respeto, y apela a su derecho humano como ciudadano de un país para que fuesen respetados sus derechos. ¿Qué estoy queriendo decirles o plantearles con esto? Que nosotros tenemos ante el Señor un deber que es mantener ese estado de paz que Él obtuvo en la cruz por nosotros. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero también tenemos derechos por los cuales velar. Cuando yo voy a hablar de legítima defensa, lo que quiero plantearles de una forma u otra en este mensaje es que nosotros no podemos ser pasivos con respecto a nuestras relaciones humanas y a las cosas que nos están sucediendo a diario. Una de las mayores preocupaciones que como pastor yo tengo es que, por ejemplo, yo recuerdo, ¿ustedes recuerdan el último mensaje que prediqué cuando yo les decía que Pedro hizo todo lo posible por cuidar la reputación de su Señor? Y por esa razón él dijo, sí, el maestro paga. Muchas veces los cristianos, como no entendemos muy bien esto, cómo hacer valer nuestros derechos y que tenemos esa responsabilidad de cuidar pues la reputación de Dios, soportamos cosas que no deberíamos soportar. Y a mí me quedó esa preocupación porque cuando uno predica acerca de algo, uno siempre es puesto a prueba, o sea, el predicador es puesto a prueba de lo que está enseñando. Y justamente en esa semana viví ciertas situaciones donde tuve que plantearme, wow, ¿será que mis hermanos me pudieron llegar a malinterpretar en algún aspecto y están permitiendo que abusen de ellos por no perturbar la perspectiva que las personas tienen acerca de Cristo, por no dejar entredicho a Cristo? Y es una legítima preocupación, porque si yo les enseño A, tengo el derecho de enseñarles B también, y el deber de enseñarles B sobre todo. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que voy a intentar a través de la palabra? Que usted entienda que hay una responsabilidad de por medio, pero es que usted no la va a tener fácil. Ningún creyente la va a tener fácil. Usted va a hallar incluso enemigos que nunca se procuró. La gente le va a hacer cosas que usted no espera. Usted va a verse en situaciones en las que se requiere una respuesta contundente, pero va a tener que asumir la responsabilidad de responder. Y no puede hacerlo con cobardía o con pasividad, porque el cristiano tiende a ser pasivo y a demostrarse cobarde en ciertas situaciones por temor a lo que la gente dirá acerca de su fe, de su Señor, de sus principios. ¿Me sigue la idea? Ok, ahora yo quiero sacarle a ustedes de ese estado de indefensión, porque ya Cristo hizo eso. Nosotros no podemos ser más buenos que Cristo. Nuestro sacrificio no es más perfecto que el de Cristo. Si Cristo hizo eso para nosotros, es nuestro deber ¿qué hacer? Apropiarnos de eso para nosotros. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque yo creo que todos están ahí maquinando.
Ahora, hay un aspecto, yo quiero que vayamos por la palabra, no voy a citar muchos versículos, pero quiero convencerlos a ustedes, que vayamos por la palabra convenciéndonos de cuál debe ser nuestra actitud, nuestra posición, nuestra respuesta ante las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo admiro mucho de los evangelios es entender plenamente que Jesús se muestra en medio nuestro como Dios, ¿verdad? Porque hizo muchas cosas sobrenaturales, pero me encanta mucho ver su lado humano. Nosotros vemos en los evangelios a un Jesús que llora, ¿sí o no? Vemos en los evangelios a un Jesús que tiene hambre, un Jesús que está cansado, etcétera, 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 pero también vemos a un Jesús molesto. Y yo hoy quiero recordarles esta escena de la vida de Jesús para que usted entienda que molestarse per se no es pecado. ¿Ok? Y para que tenga eso clarísimo. Vamos a leer Marcos 11, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios en Marcos 11, del 15 al 17, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y es tremendo porque lo estoy leyendo en Marcos, pero ¿saben qué dice Juan? Que consiguió unas cuerdas y se hizo unos látigos y zumbó latigazos. Imagínense el nivel de molestia, de incomodidad, de ira que había en ese momento en Jesús. Ahora, ¿por qué? Hay un hecho evidente que fue el hecho de que Jesús se molestó, pero ¿por qué se molestó? Los voy a poner rápidamente en contexto. Primer lugar, el lugar donde estaba montado el mercado. Jerusalén es una ciudad grande, grandísima, pero el mercado estaba montado dentro del patio del templo. ¿Por qué razón el mercado estaba montado dentro del patio del templo? El mercado tenía una función. ¿Cuál era la función? Era el momento de peregrinación hacia Jerusalén a ofrecer los sacrificios. Entonces, habían personas que caminaban durante semanas para poder peregrinar a Jerusalén y ofrecer sus sacrificios personales y familiares. Entonces, el mercado tenía la función de venderle animales y de cambiarle las monedas de sus localidades para que esos sacrificios puedan ser hechos. Muchas personas venían de lugares tan distantes que no podían cargar todo el camino con los animales. Pero ¿dónde está el problema? No es que existiera un mercado para facilitarle la vida a los peregrinos, sino que los que se lucraban del mercado eran los sumos sacerdotes, que eran los que tenían el poder sobre ese espacio. Y el problema no es que estuviera montado el mercado allí, sino que los animales eran vendidos con sobreprecio, hasta de 2 y 3 veces su valor, y los que cambiaban las monedas, porque venía gente de muchos lugares donde circulaban monedas diferentes, las monedas se las cambiaban a usura por menos de la mitad de lo que valían. Entonces Jesús entra al templo y ve esa sinvergüenzura, y ¿cómo reaccionó? Se molestó. ¿Cómo actuó? En función de su autoridad. ¿Por qué les digo que actuó en función de su autoridad? El templo estaba hecho en honor ¿a quién? A Dios, ¿sí o no? ¿Quién dijo que le construyeran el templo? ¿No fue Dios? ¿Y Jesús quién era? ¿O quién es, mejor dicho? Entonces esa era su casa. Su enfado viene porque están haciendo algo indebido en su casa, porque su deber es mantener la paz y el orden en su casa. Pero los principales sacerdotes le dijeron: epa, ¿y con qué autoridad haces tú esto? Haznos un milagro a ver si nosotros te hacemos caso. Qué cara dura, ¿verdad? Entonces, si Jesús, quien es nuestro ejemplo y nuestro modelo en todas las cosas, asumió esta actitud y se molestó y defendió su casa, ¿cuál cree usted que es su deber y el mío? Así mismo es. Pero en muchas ocasiones, por mantener la paz, lo que hacemos es ceder a nuestros derechos. Y eso es un error tremendo que como cristianos tenemos. Hacerse respetar tiene un valor y tiene un precio también.
Entonces vemos que si Jesús lo hizo es ¿por qué? Porque quería darnos ejemplo y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no dice ahí, Jesús maltrató a 10 personas, Jesús simplemente los corrió. Como él sabía que no le iban a hacer caso si decía, ay, por favor, ¿será que se pueden salir de aquí del patio de mi casa? Agarra un látigo, fuera todo el mundo, caramba. ¿Me entiendes? Porque hay momentos en donde una postura amable no genera ningún tipo de respuesta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que pasa es que muchas veces sabemos con quién, o sea, creemos que sabemos con quién ser amable y con quién no, y nos pelamos. Porque a veces no somos amables con quienes debemos ser amables y somos unos bobos con quienes debemos ser estrictos. ¿Le pasa o no le pasa? A mí me pasa todo el tiempo, pero he estado cambiándolo, porque cada vez que entiendo más la palabra, asumo una postura más. Y mi esposa dice que tú eres demasiado peleón. No, yo no peleo por cosas injustas, yo peleo por lo que es justo. Porque como hijo de Dios yo estoy llamado ¿a qué? A mantener esa paz. Todo lo que venga a perturbar mi paz, yo tengo que ponerlo en orden otra vez, porque si no estoy tomando en poco el sacrificio de Cristo. ¿No cree usted que es una necesidad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Jesús lo hizo con razón o sin razón? Es la pregunta que les voy a hacer. ¿Tuvo efecto lo que hizo? Por supuesto que sí. Ahora, entonces les hago una pregunta. Entonces, ¿usted cree que nosotros como cristianos, o sea, la palabra es enfática y nos dice que no podemos vengarnos? Pero el hecho de que no podamos vengarnos implica que que debemos quedarnos callados y soportar agresiones. Pero ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Cómo cristianos podemos ejercer una legítima defensa? Voy a partir por esta idea. Los cristianos estamos llamados a ser pacificadores. ¿Ok? En el Sermón del Monte Jesús dice, benditos sean o bendecidos, muy bendecidos sean los pacificadores porque ellos serán considerados hijos de Dios. En otro lugar dice Jesús, si te dan una cachetada, una bofetada en tu cachete derecho, ponles el izquierdo. Entonces el cristiano por lo general malinterpreta o saca de contexto estas palabras de Jesús y asume que esto nos exige no hacer nada. La paz tiene un precio, ¿de acuerdo? Y es evidente en Jesús que tuvo un precio altísimo, ¿sí o no? Entonces la paz es algo por lo que hay que luchar. ¿Estamos de acuerdo en esto? Segundo lugar, cuando Jesús se refiere a lo de la bofetada, está usando como un ejemplo en función de algo en particular. ¿En función de qué? En función del tema del perdón y de la oportunidad. Alguien, llámese como se llame, te agravia. Se supone que entre el agravio y la corrección del agravio hubo una confrontación. ¿Estamos de acuerdo? Pero la única forma en que tú sepas si verdaderamente perdonaste a aquel que te agravió luego de la confrontación es dándole otra oportunidad. ¿Qué implica darle otra oportunidad? Poner la otra mejilla. A eso se está refiriendo Jesús, no a que debemos ser pasivos ante la agresión física. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque a mí todo el mundo está seriosísimo, pero a mí yo quiero que ustedes se clic. Después nos vamos a reír porque en el primer servicio el Espíritu Santo me acordó algo muy chistoso que me pasó hace poco. Yo digo chistoso, no fue chistoso, pero al final ustedes después me van a entender. Pero entienda esto, no podemos ser pasivos. O sea, Dios no quiere que seamos unos tontos que se dejan abusar. Y eso es muy frecuente. Como pastor, ustedes no saben cuánta gente viene y decirme, mire pastor, yo ya no sé, yo he orado tanto por fulanita situación, pero ni para adelante ni para atrás, sino, mejor dicho, va más para atrás que para adelante y está empeorando. Ya no sé qué hacer, no sé cómo actuar, porque la gente es muy astuta para manipularnos a nosotros los cristianos. ¿Sabía eso? La gente que no tiene a Cristo, la gente que, escuche esto, se supone que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Nuestras luchas son de carácter espiritual, pero nuestras luchas, lo espiritual utiliza a otras personas para tratar de perturbarnos nuestra paz.
O sea que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que está detrás de las personas. Pero si usted va por ahí reprendiéndole al demonio, a todo el que le saca la piedra lo van a catalogar de loco. Porque no se trata simplemente de expulsarle al demonio al endemoniado que le está sacando la piedra. Se trata de que la persona que se está dejando usar se dé cuenta que se está dejando usar. ¿Me sigue? Entonces si viene alguien y le saca la piedra, usted le dice que el Señor te reprenda ese demonio. La persona dice, ya el evangélico empezó a reprender los demonios, pero la persona no está entendiendo, ni se está corrigiendo, ni se está aclarando nada. Más bien la persona lo va a usar como excusa y cada vez que abuse de usted va a decir, no, es que el demonio que tú me reprendiste volvió. Debemos ser creyentes, pero debemos ser creyentes que entendamos la palabra y que la apliquemos de manera lógica y racional. Mansos, pero no mensos, exactamente. Voy para allá. Entonces, ¿estamos llamados a ser pacificadores? Sí, pero no se logra la pacificación de maneras pasivas o soportando las vejaciones. Olvídese eso. Si usted asume una actitud pasiva, las vejaciones, los abusos van a escalar y van a ser cada vez más terribles. Amén. Ok, gloria a Dios, alguien lo creyó. Por lo menos, mire, usted le va a dar risa, por lo menos alguien se acepta que ha sufrido abuso. Porque la mayoría estamos en negación. No. Hay que poner la otra mejilla. Ahora, lo que sí nos corresponde es ser garantes de nuestra paz personal y la de nuestro entorno, porque eso significa que valoramos el sacrificio de Cristo y que entendemos que una de las razones por las cuales Él aceptó el castigo es porque Él quería ganar eso para nosotros. Entonces Dios se conduele cuando nos ve sufriendo, cuando nos ve sin paz, cuando nos ve mortificados. ¿Por qué? Porque se supone que eso iba en el paquete del precio que Él pagó. En teoría, nosotros deberíamos ser las personas más felices del mundo. ¿Sabía eso? Pero si usted estuviese por un domingo en mi posición y le viera la cara a todos los que están aquí, a veces yo me desmotivo, en serio, porque yo digo, la gente anda como que si se hubiese chupado un limón. Y claro, por supuesto, yo entiendo eso, que la gente está asimilando y razonando con respecto a lo que yo le estoy diciendo. Pero yo puedo notar, entre el cúmulo de total de personas, ojo, aquí estoy hablando íntimamente con usted, esto no se los dije a los otros, esto el Espíritu Santo me lo puso en este momento. En el cúmulo de personas que están aquí conmigo, ¿verdad? En este momento, en este preciso momento, hay una minoría muy mínima que cuando yo digo algo, siente un gozo inefable y grita amén. Los otros están luchando con sus sentimientos y las cosas que surgen en su corazón porque les cuesta todavía creer las cosas que se están diciendo. Amén, amén. Gloria a Dios. Es así, es así. Tenemos una abogada. No, sí es verdad. Porque mire, cuando yo vengo a predicar, que esto lo tuve masticando mentalmente durante una semana. Y para mí es muy fácil decirlo. Pero recibirlo así de buenas a primeras es un poquito más complicado. Ahora, vengan acá. Cuando se trata de cuidar nuestro testimonio, porque nosotros tenemos que ser garantes de nuestro testimonio. Cuando usted por alguna razón, alguien se entera que usted viene para acá, usted dice que es cristiano, todo el mundo le monta una lupa encima. Pues la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. O sea, la gente es más exigente con nosotros que con el resto de la humanidad. La gente, yo les decía lo del primer servicio, que la gente piensa, y sobre todo con los pastores, que uno anda como Goku en una nube. De verdad, la gente piensa eso, que uno no se amotina, que uno no se cansa, que uno... Sí. La gente es tan exigente, tan maluca con uno. Al punto que yo a veces llego a creer que la única que lo entiende a uno es su mamá. Pero tú llamas a tu mamá y dices, la esposa también, pero con cierto veto. Porque mi esposa yo le digo a mi mamá y mi mamá, sí, hijo, está bien, pero yo se lo digo a mi esposa y mi esposa, pero Juan, es que tú sabes, me censura. Claro.
No, pero yo no, escúchame, pero yo no ando llamando a mi mamá para decirle las cosas. Estoy poniendo un ejemplo. Ustedes se toman las cosas muy literales y eso es lo que me da tanto miedo de predicar. Que si usted interpreta mal algo que yo le dije, entonces ya se va a ir de aquí con un concepto errado. ¿Usted ve la responsabilidad? Porque ya sacaron la conclusión de que yo llamo todos los días a mi mamá. Ay, mamá. Mire, si el reto más grande es hablar con, mi reto más grande en este momento es hablar con mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá está atravesando un síndrome de ansiedad crónica. Yo le digo, mamá, me duele la muela, mi mamá no duerme esa noche. Ay, mi hijo le duele la muela, ¿qué será y cómo será? Le da nervio barrer, le da nervio, o sea, imagínese usted. Yo ahorita no cuento con eso. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa? Que cuando se trata de cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Y de cuidar aquello que Jesús ganó por nosotros, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo les dije hace un rato que Pablo, en el libro de los Hechos, vemos a Pablo por lo menos 3 veces apelando a su ciudadanía romana y diciendo, yo soy un romano y merezco respeto. Bueno, hay una de esas veces que a mí me encanta tanto, porque me identifico totalmente con Pablo y porque quiero que nosotros lo tomemos también como ejemplo. Se los voy a leer, Hechos 16, versículos 35 al 40. Déjeme tomar agua, vaya. Ok, dice la palabra de Dios en Hechos 16, 35 al 40. Lo siguiente dice, a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas, de ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia y allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Qué tremendo ese ejemplo, ¿verdad? Y eso que no les conté el contexto. ¿Por qué a Pablo y a Silas le dieron una paliza y los metieron presos? Bueno, Pablo y Silas habían llegado a esa ciudad y habían estado predicando. Había una mujer en la ciudad que tenía un espíritu de adivinación. Esa mujer era esclava. Los dueños de la mujer se habían hecho millonarios porque la mujer le adivinaba el futuro a la gente. Pero cada vez que esa mujer veía a Pablo y a Silas predicando, empezaba a gritar como loca, escúchenlo, que estos son siervos de Dios Altísimo. A Pablo le chocaba eso, porque ¿quién les estaba haciendo promoción? La bruja del pueblo. ¿Me entiende? Y de alguna forma estaba desprestigiando lo que Pablo y Silas estaban haciendo ahí. Pero dice que Pablo se lo caló durante varios días y llegó un momento que dijo, basta. Y le dijo, te ordeno que salgas de ella. Y le reprendió el demonio que la mujer tenía y la mujer se le fue el demonio de adivinación. Los dueños de la mujer dijeron, nos quedamos sin nuestra gallina de los huevos de oro. Entonces, como le dio rabia, lo que Pablo hizo en beneficio de esa mujer, porque en realidad lo hizo en beneficio de esa mujer, agarraron, los acusaron, los llevaron y le dieron latigazo y los tiraron en la cárcel sin juicio, sin nada así, porque la gente que los acusó tenía plata. Por eso es que Pablo actúa de esa manera. ¿Qué era lo que estaba en juego ahí? El testimonio de ellos. Ellos habían hecho algo malo. Entonces ellos no iban a aceptar que los sacaran bajo la cuerda de la cárcel así como que si ellos hubiesen hecho algo malo. ¿Tiene esto algo que enseñarnos a nosotros, sí o no? Hay momentos donde no podemos asumir esa actitud pasiva y quedarnos ahí, no, que sea lo que Dios quiera. No, ya lo que Dios quiere, Él lo hizo. Usted tiene que ser valiente para hacer lo que a usted le corresponde. ¿Es o no es? Entonces, o sea, esta escena de la vida de Pablo nos enseña algo muy importante y quiero recalcarlo otra vez, que no debemos actuar motivados por la ira. Ya a Pablo se le había pasado la rabia. ¿Por qué? Porque otra parte que no les estoy contando es que la noche en que después que le dieron la paliza, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Ellos empezaron a alabar, hasta hay una alabanza que habla de esa escena, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Hubo un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, el carcelero se quedó loco porque nadie se fue, creyó en Jesús, bautizaron.
En el fondo ya Pablo no estaba bravo porque había visto el propósito de Dios incluso en esa situación. O cómo Dios sacaba algún buen propósito de esa situación, para decirlo de una manera más honesta. Pero ¿qué dijo Pablo? Pablo ya no estaba, no, esto me la van a pagar. No, ya Pablo se le había pasado. Pablo estaba contento porque el carcelero y su familia se había salvado, los habían bautizado. Pero él no fue pasivo, él dijo, no, yo no puedo dejar esto pasar. Ese es el problema y ese es el miedo que a mí me dan, porque ¿qué pasa? Uno no debe actuar motivado por la ira, porque uno está bravo y uno actúa bravo. No, porque ahí es donde surge la venganza, ¿me explico? Cuando usted está bravo le surge cualquier tipo de cosa. Imagínense esto. En esa misma semana que yo les prediqué que nosotros tenemos que cuidar la reputación de Cristo, a mí me pasó una cosa inaudita, surrealista y tonta a la vez. A ver, donde yo vivo, se lo voy a contar muy rápido, donde yo vivo, cada casa tiene un puesto de estacionamiento. Cada 2 puestos de estacionamiento tienen un portón. O sea que cada 2 casas es responsable de su portón. Yo salí apurado y no le puse el candado a la reja. Y un propietario que no vive allí, que tiene otro portón, 2 portones más allá que el mío, llegó y se dio cuenta que yo no había puesto el candado. Entonces esta persona se enfureció y no se enfureció con mi vecino, porque es que el puesto no es solo mío, es de mi vecino y mío. Y lo primero que hizo fue grabar un video. Miren, vecinos, qué barbaridad, yo no sé qué se cree este señor. Y no conforme con eso, fue a quejarse de mí a donde la señora del condominio. Yo estoy trabajando, la señora del condominio me llama a contarme esa cantaleta. Estoy atendiendo pacientes y me llaman, mira que vino fulana de tal a quejarse de usted. Mi reacción inicial fue así como de confusión y yo le digo, pero ya va, o sea, ¿en qué agravié yo a esa persona? Si ese es mi portón, si mi vecino no tiene carro y ahí no hay ningún carro parado. O sea, ¿qué se van a robar de ahí? ¿Se van a llevar el estacionamiento? ¿Qué dicta la lógica? Que tú antes de ponerte furioso y acusar a alguien, tú tienes que ser empático, decir, oye, ¿qué habrá pasado que no puso el candado? ¿Qué dice la lógica? Ve a mi casa, tócame la puerta si yo estoy ahí, si no, mándame un mensaje porque en el grupo están todos los teléfonos. Dime, vecino, se te olvidó poner el candado, yo te hice el favor de ponértelo. ¿Sí o no? Yo actúo de esa manera porque yo tengo principios. Pero yo entendí inmediatamente que la molestia no tenía nada que ver con el candado, que había una intención subyacente. La intención es que yo no vivo aquí, pero como aquí hay demasiada paz entre los que viven aquí, yo los voy a poner a pelear. Y voy a usar como chivo expiatorio al pastor. Sí. ¿Ustedes saben qué hice yo? Yo me enfurecí, pero no permití que la molestia que eso me causó me hiciera pecar. Terminé de atender a mi paciente y empecé a pensar, primero oré, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué está pasando esto? Empiezo a analizar las cosas y yo digo, ok, yo no voy a dejar pasar esto. Busqué el número de la persona, le mandé un mensaje, pero muy decente, sin ninguna mala palabra. Le puse un mensaje, le dije, ya me hicieron llegar su queja, ok, la tomaré en cuenta. El motivo por el cual no puse el candado me lo reservo, porque es mi candado. Un adulto no tiene por qué estar dando la explicación a los demás de todo lo que hace o deja de hacer. ¿Es o no es? Pero le voy a pedir que tenga la bondad de que si en alguna ocasión usted tiene algo que quejarse en contra de mí, vaya personalmente conmigo, porque no somos un kinder ni yo soy un adulto y me hago responsable. Si yo no puse el candado, yo soy responsable, porque ese es mi portón. Usted tiene 2 portones más allá y esa es su responsabilidad. La persona se ofendió porque yo le dije eso. ¿Saben lo que hizo la persona? Volvió a ir con la persona que me acusó y le puso, y eso que este es pastor. ¿Te puede creer eso? Entonces me vino la segunda ola de ira. Y les voy a contar, porque cuando uno le viene la segunda ola de ira, a uno se le ocurren peores cosas que en la primera. Yo estaba tan furioso. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que yo sea pastor o que yo no ponga el candado? ¿No es ganas de poner a la gente en contra mío?
¿Es o no es? Lo peor no es eso, sino que la vecina que comparte el portón conmigo también es cristiana. Entonces tuve que yo llamar a mi hermana, que también sale por el portón, y decirle, mire hermana, venga acá, tenemos una situación, yo sé que de repente usted no se ha enterado, pero le voy a agradecer por el amor de Cristo, que ni se le ocurra salir por ese portón y dejarlo abierto, porque no tenemos que darle a nadie de qué habla, aunque sea una gafedad. Cuando me dio la segunda rabia, porque esa mujer había puesto que yo era pastor y que yo era un abusador. A mí, ¿saben qué se me ocurrió? Por eso es que no debemos actuar bajo la ira. A mí se me ocurrió ya comprar una pega loca y echársela en el candado de ella. De verdad, o sea, yo soy transparente, porque ustedes no pueden pensar que yo soy un hombre perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo digo, por el amor de Cristo, ¿cómo es posible que uno que se esfuerza tanto en mantener la paz y en dar la mejor imagen de Cristo, la gente consigue cualquier cosa? Por supuesto, porque uno no puede hablar de ideales, uno tiene que hablar porque usted le pasa por esas cosas, no le pasan a usted, me pasan solo a mí. Pero yo quiero que usted, que usted actúe de la manera correcta si le pasa, porque yo ya llevé mi palaya, ya. ¿Qué hice yo? Yo dije, es mi responsabilidad, yo pongo mira, nosotros no podemos dejar de hacer lo que corresponde. Ahora soy más cuidadoso con poner el candado. No, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Saben por qué no? Se los dije al principio, porque es que algo que está vetado para nosotros es la venganza. ¿De acuerdo? Eso sería venganza. ¿Qué es venganza? Perdón, ¿qué es venganza? Cuando uno actúa por motivos personales, cuando uno actúa impulsivamente, cuando uno actúa con violencia, sea física o de cualquier otro tipo. ¿De acuerdo? Eso es venganza. Pero ¿saben qué? La venganza tiene una contraparte, no es una contraparte, tiene una fin, ¿de acuerdo? Que sí está permitido para nosotros. Y que muchas veces no lo entendemos, lo malinterpretamos. Una cosa es vengarse y otra cosa es asumir una represalia. La gente piensa que la palabra represalia es un sinónimo de venganza y no. ¿Ustedes saben qué es la represalia? Asumir una represalia es actuar con justificación de la manera correcta y no motivado por la ira para hacer que una situación retome la normalidad, ejerciendo la autoridad que nos ha sido dada. Okay. No me va a salir igualito, Beatriz. Pero un ejemplo fácil, Cuando nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos un abogado según la Biblia que es Jesús, ¿sí o no? Un ejemplo es que cuando nos ocurre algo así, ¿qué es lo primero que a quién es el que debemos acudir primero? A Jesús, a que nos abogue por nosotros. Pero el hecho de que acudamos a Jesús y oremos no implica que no debemos hacer más nada. Entonces, en el caso específico que les acabo de contar del portón, si el portón es mío, es mi derecho darle uso a mi portón como yo estime, ¿sí o no? Siempre y cuando yo no esté perjudicando a los demás, ese es mi derecho, mi autoridad. Yo ejerzo autoridad sobre mi propiedad. En este caso, era más injustificado porque en toda esa línea de estacionamiento no hay ningún carro parado, allí no vive nadie. El único que para un vehículo ahí soy yo y es mi moto. Por el contrario, la persona que me estaba reclamando volteó un camión de arena en diciembre y todavía no lo ha sacado del estacionamiento y lo ha metido a su casa que está reformando. Y todas las mañanas yo tengo que limpiar mi moto porque está llena de tierra. Si yo actuara como ella, ya hubiese montado el grito al cielo desde diciembre. Por favor, quítenme esa arena de ahí. ¿Es o no es? Pero como ese es su puesto y esa es su responsabilidad, yo respeto la propiedad de ella, aunque eso indirectamente me esté afectando a mí. Y mi indignación viene por eso. Si yo me inhibo de armar un rollo por eso, como esta señora me arma un rollo porque yo no puse un candado. ¿Me sigue la idea? Entonces, mi represalia, ¿cuál es? Confrontar. La Biblia nos llama a saber confrontar. Cuando alguien se está pasando de la raya con usted,
es su responsabilidad llamarlo a capítulo. Véngase para acá, vamos a conversar en primer lugar y poner todas las cosas sobre la mesa. A veces no es decir, ¿por qué tú me hiciste esto? ¿Por qué? No, para nosotros es tan sencillo como decir, me sentí así, me agraviaste así, esta fue mi reacción, porque eso fue injustificado y yo no voy a tolerar que hagan cosas injustificadas en mi contra. Pablo exigió una disculpa pública, ¿sí o no? A veces eso es lo que corresponde. Pero si nosotros no nos hacemos respetar, nadie va a velar porque nos respeten. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, nosotros hacer esa represalia o llevar a cabo esa represalia consiste en ejercer nuestra autoridad de manera justificada para resolver el conflicto o el agravio. ¿De acuerdo? De manera justificada hasta donde la justicia te lo permite. La justicia no me permite y echa a pega loca en él. Eso es venganza. La represalia que me dice, llame a esa persona, hable con esa persona y póngale límites a esa persona. Eso fue lo que yo hice. Le dije, le exijo que en lo que respecta a mi propiedad se inhiba, se cohiba de estar yendo a revisar. Es que es una cosa ilógica, yo no entiendo ni cómo se dio cuenta de eso si yo no me di cuenta. Pero cuando las personas quieren hacer lo que está detrás de las personas, quieren agraviarte, siempre van a conseguir cómo hacerlo. ¿Es o no es? ¿Te ha pasado alguna vez? Les estoy diciendo esto porque ¿saben qué? Como pastores a veces recibimos siempre, muchas personas nos piden consejos, pues, o nos cuentan acerca de situaciones que están viviendo en su vida. Como yo, siendo un pastor, y viene una mujer, le estoy poniendo un ejemplo teórico, viene una mujer y me dice, por ejemplo, pastor, o se reúne con mi esposo y conmigo y nos dice, pastor, mi esposo me está golpeando, estoy sufriendo de violencia intrafamiliar y yo oro, pero yo no siento que él esté cambiando, yo quiero que él cambie. Nosotros no podemos ser tan irresponsables como para decirle a esa mujer, no, es que usted se la tiene que calar y tiene que ganarse a su marido para Cristo, porque Cristo dice que si la mujer es respetuosa se va a ganar el marido para Cristo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el marido la mate? ¿Qué es lo que procede? Esa mujer es una ciudadana del reino de Dios, pero también tiene una cédula venezolana. Mi señor y yo le decimos, hermana, vaya y denúncielo, porque lo que usted está sufriendo es un delito y las leyes la protegen. Si el marido de la hermana se molesta conmigo, es lo correcto, es lo oportuno, es lo pertinente. Eso es ejercer una represalia. ¿Les quedó clarísimo? Dele gloria a Dios. Les vuelvo a preguntar, ¿tenemos los cristianos derecho a defendernos? Por supuesto que sí, pero siempre y cuando lo hagamos de manera legítima, sin recurrir a la violencia o por venganza. Y con sabiduría, porque Dios dice que se la pidamos y Él nos las va a dar en abundancia. No con violencia pasiva, con sabiduría, porque a veces somos buenísimos para la violencia pasiva. 3 cosas que no quiero que olviden este mensaje. La primera, la indefensión de Cristo fue en beneficio de nuestra paz. Por tanto, debemos ser garantes de ese regalo de la gracia de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esto? Segundo, que quiero que recuerde, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Por tanto, no debemos intentar defendernos en el momento en que nuestras emociones tienen el control. Controlemos nuestras emociones y después actuamos. Amén. Primero, controle sus emociones. Y en tercer lugar, aprendamos sabiamente a emplear la represalia. Siempre que estemos cumpliendo nuestros deberes, hagamos valer nuestros derechos y nuestra autoridad de manera justificada. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra? La gloria sea para Dios siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, nos da respuesta hasta las cosas más insospechadas, Señor, pero sabemos que en ella hay una infinita y completa sabiduría. Ayúdanos a tomar esto que hemos aprendido hoy y hacerlo vivo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a saber defendernos legítimamente, Señor, glorificando tu nombre y trayendo o siendo garantes de esa paz que tú has traído a nuestra vida. Que podamos ser felices, personas felices y que podamos vivir en paz en medio de donde nos desenvolvamos y
que siempre que haya la necesidad de poner límites lo hagamos con valentía, con gallardía, Señor, como corresponde a nosotros que somos tus hijos, Padre. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz y te bendecimos por eso que lograste allí para nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén.